Siguiente conferencia del consumidor pasivo al gestor de cambio. Estará a cargo del ingeniero Jorge Restrepo, socio fundador de Hypercubus, empresa colombiana, gestora de proyectos creativos con foco en educación, desde la Universidad de La Sabana e Hypercubus.co de Colombia. El ingeniero Jorge Restrepo. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, gracias por los aplausos, espero merecerlos al final de la conferencia. Sé que deben estar un poco cansados, tengo poco tiempo, entonces voy a correr bastante en la presentación. Además que va a ser una presentación que recoge mucho de lo que se ha hablado durante la mañana y seguramente en el día de ayer. Entonces voy a tratar de trabajarlo de esa forma. Creo que esto no me va a funcionar, entonces allá me vas a ayudar. Siguiente. Estos son mis datos de contacto. Siguiente. En la presentación que hacía cortésmente de mi perfil, no contaba esto. Yo soy un colombiano que recibí el reto más importante de educación a nivel global del siglo XXI. Eso pasó el 1 de junio de 2015. Siguiente. Y fue Celeste. La niña que está por ahí, no la veo, pero ya seguramente va a entrar. Es definitivamente el reto, y lo decía Javier esta mañana. ¿Cómo voy a educar yo a mi hija? ¿Hacia dónde la voy a educar? ¿Qué querrá estudiar? ¿Cuál va a ser el contexto en el que va a vivir? Siguiente. Y la mejor forma de predecir ese futuro es creándolo y creándolo con ella. Siguiente. Y si uno quiere conocer cómo será el futuro, pues preguntémosle a los niños y miremos qué dicen los niños. Siguiente, por favor. Una niña, esta podría ser Celeste, no es Celeste, pero es loca por las tabletas, y juega muy bien, y luego empieza a jugar con una revista y parece que no juega. Siguiente. Parece que no funcionara. Y ella cree que lo que está malo es su dedo. Mire, ahí ella se va a probar su dedito porque en su mente, mire, dice, oh, lo que falla es mi dedo. Ella no concibe el mundo de otra forma. Las cosas se tienen que mover, las cosas tienen que interactuar. Y esa es la lógica en la que venimos. Pero esto yo lo contaba hace un año y ahora, y lo que veo, y veía que los niños tenían ese chip tecnológico y creía que eran los niños nomás, hasta que mi mamá, que tenía un celular que en Colombia le decimos flechita, que no está conectado a internet, muy básico, le dio por comprarse un celular que ya tiene conexión a internet y tiene WhatsApp. ¿Quiénes de aquí tienen WhatsApp? ¿Usan WhatsApp? Casi todos. WhatsApp nos convirtió, siguiente por favor, WhatsApp, hasta hace un año, yo vivo en Bogotá, mi mamá vive en Medellín, mis otras dos hermanas viven por fuera de Medellín también, y cuando íbamos a visitar a mi mamá nos decía, hasta hace un año nos decía, pero mire, mijo, póngame atención, usted viene acá, me hace la visita y está pegado a su celular. Hace 11 meses, porque duró un mesecito mientras aprendía. Ahora nosotros vamos y le decimos, pero mamá, vea, yo vine, hágame caso. No, espere, que es que le va a mandar la foto a su hermana. Pero mamá, despéguese de ese celular. Todo el tiempo ya es mi mamá la que le tenemos que decir, ya, pare. Entonces ahora, eso para decirles que ya todos estamos conectados. Lo que hace WhatsApp es que nos volvió unos prosumidores de contenido. Tomamos fotos, tomamos video, utilizamos la georreferenciación. ¿Dónde estás? Ah, estoy aquí. Pum, y le decimos cómo es. Entonces, ya estamos evolucionando de esa parte de adopción, de uso, a el consumo. Ahora vamos a ver cómo vamos el siguiente paso, que es cómo somos gestores de transformación. Siguiente, por favor. Ahorita se menciona esto, el World Economic Forum dice que para el año 2020, que parece muy lejos, pero es en 3 años, en realidad, más de 5 millones de empleos se van a perder en el mundo. ¿Cuáles se van a perder? Aquellos que tienen más repetición, que vienen de la revolución industrial anterior, repetitivos. ¿Y quiénes nos van a quitar? Los robots. En cambio,
aquellos oficios que tienen más componente de creatividad, de colaboración, van a ser aquellos que incluso van a crecer. Siguiente. Y si no me creen, esto tiene sonido, si nos ayudan, pero es una banda. Ok, el siguiente. Una banda de rock. Ahora, unos barman. Hay un cliccito ahí. Unos barman. Robots. Esto ya está pasando, pasa en un crucero de Caribbean. Entonces ya los robots nos están empezando a quitar algunos empleos. Siguiente. Ahorita estaba, de hecho, Celeste jugando con el robot que está afuera, entonces uno decía, pucha, esto es definitivamente otro momento, ella jugando con el robot que está ahí afuera, a nosotros nos tocó. Y entonces, ¿qué nos obliga la ocasión? A decir, no somos un robot, ¿les ha pasado? Ya en ambiente nos están preguntando, ¿usted es robot o no es robot? Acláreme. Y lo que nos va a tocar hacer es, la educación tiene que llevar a los niños a, usted no es robot. Porque los robots tienen mayor capacidad de acumular datos, ¿cierto? Péntale disco duro y ellos te van a reconocer una cantidad de palabras, una cantidad de imágenes. Pero lo que no hace un robot es lo siguiente. Y es lo que nos habla de las capacidades del siglo XXI, que son algunas más, pero se destacan estas: pensamiento crítico, que es bueno, que es malo, que puedo mejorar. Creatividad, fundamental, lo vamos a tocar más adelante, pero la creatividad como acto fundamental de la educación. La comunicación. El robot es capaz de memorizar más palabras que nosotros, es capaz de decir más palabras que nosotros en más idiomas, pero no es capaz de comunicarse mejor que nosotros. Y colaboración, ponga a dos robots a trabajar y ponga a dos humanos a trabajar. Entonces tenemos que desarrollar esas sinergias, esas colaboraciones, desarrollar esas capacidades del siglo XXI. Lo decía Javier y es una pregunta mía constantemente, bueno, ¿qué debo desarrollar en Celeste? No lo sabemos. De hecho, pues este estudio dice que al 2020, de hecho, solamente 3 años, el 35% de las capacidades que se necesitan para un empleo van a cambiar. En 3 años, 35%. Entonces pensemos en Celeste, 2036, que salga su vida laboral, seguramente todos los skills van a cambiar. Siguiente. Por eso nosotros decimos que la educación debe llevar a ser gestores de cambio y decimos que hay 10 características de esa, o voy a mencionar 10 hoy, características de ese gestor de cambio. Primero, confianza creativa. Tienen la capacidad de entender, de desarrollar ideas y creen esas ideas y el poder de esas ideas. Siguiente. Porque definitivamente la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No podemos dejar de divertirnos, y lo decía un conferencista antes también, todo el tiempo divirtiéndonos. Siguiente. La creatividad debería ser tan importante en la educación como la alfabetización, tan importante. Y lo decía también un conferencista, cómo nos relacionamos con los profesores y cómo la creatividad va quedando a un lado. En el kinder es importante, en el primero ya no tanto, en el segundo no tanto y en la universidad pues ya se le olvida. Siguiente. La segunda, trabaja donde sus capacidades y sus pasiones se unen. Acá deberíamos trabajar a los niños, identificar cuáles son sus capacidades fuertes y cuáles son sus pasiones. Siguiente. Esto es de un filósofo antioqueño. Hoy se ha mencionado mucho Medellín, yo también soy de Medellín. Okay. Los países son muy orgullosos. Nos dicen que somos como los arequipeños acá en Perú, que somos muy... Los que triunfan lo hacen a una creencia arraigada, generalmente en la creencia en ellos mismos, en que son capaces, en lo que les apasiona. Siguiente. Y si conseguís la contraseña, este es un caso. Va a estar a prueba con solo cruzar una puerta. La fiesta está comenzando, pero algo llama la atención de todos. Las peluqueras asesinas. Las peluqueras asesinas. Asalto. Un colectivo creativo. ¿Qué les gustaba? El arte. ¿Qué les gustaba? Cortar el pelo. Y sobre eso desarrollaron un cuento. Tienes un espejo al frente. No importa si es en un bar, Siguiente. en una disco o en el sótano. Que son ya muy famosas, pero también hacen trabajo social. Entonces se van a los pueblos y a los barrios populares que no tienen la capacidad económica para hacerse un corte y van y le hacen un corte. A todos nos queremos sentir bien peluqueados, con un buen corte, pues ellos lo hacen. Siguiente.
Entonces debemos trabajar acá donde nuestras pasiones y nuestras capacidades, donde somos buenos, ahí deberíamos desarrollar. Siguiente. La tercera está conectado con los problemas de su entorno, y es que en algún momento construimos esas mallas divisorias en los colegios y en las universidades que además de ser físicas son psicológicas de alguna forma. Yo cuando estaba en el colegio, en décimo, cuando le enseñan a uno contabilidad, eso es como cuarto de bachillerato acá, que le enseñan a uno contabilidad, al frente del colegio habían 2 tiendas, 2 mini markets, 2 tiendecitas de barrio. Entonces cuando uno salía del colegio iba a donde a menos fila había y los precios eran más baratos. En décimo nosotros estudiamos contabilidad, además con unos problemas inventados de un libro que además era español, entonces no nos hablaba de costes como hablamos en Colombia, sino de costes, y nos hablaba de un montón de jamón serrano, de cosas que nunca comíamos, pero decía ahí que un señor que tenía una venta de jamón serrano. Mientras nosotros estábamos entendiendo la contabilidad, sin entender qué estaba pasando ahí, una de las 2 tiendas del frente del colegio quebró. ¿Qué pasó? Pues cuando salíamos del colegio, más fila, tuvo el monopolio, subió los precios y hubo un problema social. ¿Por qué no estudiamos pasando la calle y haciéndole la contabilidad a esas 2 tiendas? Hubiéramos salvado una y además hubiéramos entendido para qué es la contabilidad y por qué la contabilidad sí deberíamos aprender, además de las matemáticas, además de manejo de inventarios, además de muchas cosas que hubiéramos entendido en tiempo real y no con costes, jamón serrano y otras cosas. Siguiente. Esta niña entendió que puede cambiar su mundo. Es una niña de un colegio de Bogotá, entendió que había un problema de movilidad a su alrededor, hizo gestiones y cambió ese peligro que había. Siguiente. Esto es un ejemplo de Medellín, ahorita voy a contar de Perú. Resulta que este barrio es un barrio popular y los habitantes de ese barrio pidieron el mapa, que les entregara el mapa al Instituto de Mapas de la ciudad. Y les dijeron, no señores, ustedes no están en el mapa, ustedes no existen. Entonces ellos dijeron, sí, siguiente por favor, sí existimos, y empezaron a desarrollar con tecnología. Básicamente lo que hicieron fue, cogieron un celular, lo subieron con globos, démosle un clic ahí, por favor. Un globo, lo subieron, tomó unas fotos panorámicas, lo bajaron y crearon estas fotos, y con la georreferenciación del celular montaron el mapa. Y le escribieron a este instituto que llama Agustín Codazzi diciendo, señores, si existimos, si tenemos mapa y acá se los mandamos, y además las calles de este barrio no se llaman ni Simón Bolívar, ni Colón, ni nada de eso, se llama Los Amigos, como decimos en Colombia, Los Parceros. La señora que hizo algo en el barrio, se apropiaron del barrio, pues porque ellos mismos hicieron su mapa, pues se apropiaron. Y tener un mapa, salir en mapa es fundamental. Si hay un desastre natural, pues hay que tener un mapa de evacuación, saber qué pasó. Entonces, eso es un cosa. Lo local es fundamental. Hace poco salió este artículo diciendo que la mayoría de universidades van a desaparecer, que las que no estén en los 500 de no sé qué ranking, van a desaparecer. Yo lo que creo es que las instituciones educativas, si afrontan lo local, si entienden lo local, no tienen por qué desaparecer y no van a desaparecer. Pero si traen conocimiento de afuera, si no entienden lo local, van a desaparecer. Pensemos en los institutos de gastronomía del Perú. Si empiezan a dar cómo hacer sushi de Japón, comida india, no sé qué, de pronto van a desaparecer. Viene una universidad en la nube, les enseña con videos y todo. Pero si asumen que ustedes tienen la comida más rica del mundo, definitivamente lo mejor de venir a Perú es comer. Eso sí. Y asumen eso y desarrollan recetas y empiezan a trabajar eso, no tienen cómo desaparecer, nunca van a desaparecer. Lo local es fundamental. Cuarto, trabajan en equipo y crean comunidades. El trabajo en equipo es fundamental. Todas esas pruebas PISA y estandarizadas son pruebas individuales. Tenemos que empezar también a medir la capacidad de co-creación. Siguiente. Porque básicamente el conocimiento es estar en redes, en unas redes potentes que me permitan saber quién tiene el conocimiento, con quién puedo trabajar, con quién puedo co-crear. Mi abuelo
hizo 2 grados de primaria. Mi papá terminó la universidad. Yo estoy haciendo un doctorado que espero terminar y debo terminar para que generación en generación estemos dando un paso más adelante. Pero entonces, Celeste, ¿qué? ¿Que haga un postdoctorado? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo lo que creo que Celeste debe hacer, y voy a trabajar para eso, es que esté en redes potentes de aprendizaje, que si ella quiere escribir, esté en las mejores comunidades a nivel global de escritores que se apoyan, que existen, que si quiere irse por el tema de sostenibilidad, pues que sea un activista con grupos activistas en temas de sostenibilidad, cambio climático y demás, que esté en redes potentes, y nosotros tenemos que llevar a nuestros niños y jóvenes a que participen en esas conversaciones globales y en esas redes globales. Siguiente, porque definitivamente todos estamos a 6 grados de diferencia y esto era lo que pasaba, digamos, en las industrias tradicionales. Necesitaban a alguien y ¿qué hacían? Decían, yo para el candidato que quiero que trabaje acá, necesito que sepa inglés, necesito que sea ingeniero, necesito que tenga 3 años de experiencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Ya está pasando y en el futuro. Siguiente. Yo lo que miro es el candidato y el entorno de su candidato. ¿Cuántas conexiones tiene en Twitter? ¿Cuántas conexiones tiene en Facebook? ¿Cuántas conexiones tiene en LinkedIn? ¿Cuál es su reputación digital? Muy importante. Si yo tengo un empleado, resulta que y lo necesito para marketing, y veo que en Twitter todo el tiempo está compartiendo información de marketing, si veo que en LinkedIn, esta red profesional, está lleno de contactos súper valiosos que a la hora de yo salir a vender puedo utilizar los contactos de esta persona, pues obviamente la voy a contratar más rápido que si veo que una persona no tiene Twitter, no tiene Facebook, o tiene Facebook pero sale borracho en todas las fotos y no aporta nada, no está en ningún grupo. Entonces voy a ir. Entonces es muy importante enseñarle a los niños qué es la reputación digital y entender que así es que se va a contratar. Siguiente. Y entender que ya esas jerarquías en las que era el jefe y todos obedecíamos y era pues hay un patriarcado y casi que sacaba el látigo, pues ahora los negocios van a negocios co-creativos, colaborativos, el jefe es parte del equipo y nosotros como profes, yo también soy profesor, también nos tenemos que bajar de ahí y bajarnos y decir, bueno, yo no soy el que mando, yo no soy el que me las hace todas, vamos a co-crear. Siguiente. Y generar comunidades de práctica alrededor de intereses. ¿Qué le interesa a los niños? ¿Qué los mueve? Los mueve, no sé, en su comunidad, y ahorita lo vamos a ver, resulta que se siembra arroz y hay un problema con la pajilla del arroz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una comunidad de práctica alrededor de esto y colaboremos y creemos. Siguiente. Tenemos acá es una cuña, un comercial. Tenemos precisamente una comunidad que se llama Educación Disruptiva, pues se va a través de educaciondisruptiva.co, también pueden ir a educaciondisruptiva.com, pero es la de Arequipa, hay una en arequipa.co, es la que tenemos, más de 4.000 miembros, todo el tiempo compartiendo información, es una comunidad de práctica que todos estamos compartiendo información alrededor de la educación y eso es básicamente lo que se trata de una comunidad de aprendizaje, es todos aprendemos, yo comparto, todos hacemos, nos reunimos. Siguiente. Esta es otra comunidad de práctica muy potente, el TED. ¿Quién ha visto una charla TED? ¿Una cualquiera? ¿Pocos? De esos TED Talk. Seguramente hay algunos más, pero si no, vayan a TED.com. Las personas, los líderes más importantes hablando de los temas más trascendentales a nivel social, a nivel artístico, a nivel de diseño, a nivel de tecnología, es la plataforma de pronto de conocimiento gratuita más importante a nivel global. Se llama TED.com, muy recomendado. Siguiente. Obviamente Wikipedia. Siguiente. Y esto es un caso de un tema de qué se puede hacer a nivel de co-creación. Las abejas están muriendo. Después de las abejas, de la extinción de las abejas, la siguiente especie somos los humanos. Porque el alimento que nos comemos pues, es polinizado por las abejas. Entonces hay un experimento global que es lo importante de lo local y lo local conectado, que estos son unos panales cuyos planos están abiertos, gratuitos en Internet, muy fáciles de desarrollar, muy económicos. Es Internet de las cosas, es un panal conectado a Internet
Y lo que va haciendo este panel es contando las abejitas que llegan, las abejitas que se van, si se murieron porque estaba muy fuerte la temperatura o porque cayó mucho la temperatura o porque el ambiente está muy contaminado. Y hay paneles de estos repartidos por el mundo entero entregando la información a unos grupos de investigación que están viendo qué está pasando con las abejas. Entonces, eso es lo que podemos hacer a nivel local, generando acciones, pero conectados a nivel global. Siguiente. 5. Está conectado constantemente y está conectado a conversaciones globales. Está, actualizado constantemente. Siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a conversar de los temas de actualidad en nuestras aulas de clase. ¿Quién ha tenido aquí una conversación de blockchain en el último año en sus aulas de clase o en una conversación normal? Blockchain. 1, 2, 3. Blockchain va a cambiar el mundo. Sobre blockchain viene, bueno, no me voy a tener en esto porque ya, pero va a cambiar el mundo. Los Bitcoin, que es esa moneda virtual del que todo el mundo está hablando, nacen de blockchain. Y eso lo que va es un tema de confianza que va a cambiar completamente en nuestro mundo. Por eso está allá arriba, esto es un gráfico que saca Gartner, una consultora de esas importantes. Hay muchos más, muchos artículos sobre tendencias, pero que nos dice que lo que está arriba es, digamos, como las tecnologías que tienen mayor poder o potencial de cambio. Esta inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Las casas conectadas, los autos autodirigidos. Entonces, generar conversaciones en el aula de clase sobre eso, porque ese es el futuro que les va a tocar a ellos, afrontar. Siguiente. Hay muchas fuentes de información abiertas, potentes. Por ejemplo, esta que se llama More Inspiration, es una base de datos de casi 5.000 innovaciones recientes de diferentes temas. Entonces, ustedes quieren saber las últimas innovaciones sobre agua. Ponen ahí, water, tune, y les sale una cantidad de innovaciones alrededor del agua. Temas de tendencias, hay mucha información muy rica. Entonces, hay que ayudarles a los niños a que no es solamente el rincón del vago y Wikipedia, las fuentes de información, sino que hay una gran cantidad de fuentes disponibles. Siguiente. Un clic ahí. Este es Steve Hawking. A ver, si le das un cliccito ahí como encima de la... Este es Steve Hawking en la Universidad de Cambridge, hablando sobre inteligencia artificial. Es un poco ciencia ficción, porque claro, es apoyado de un sistema, y no inteligencia artificial, sino inteligencia muy potente, que es la que tiene en el cerebro del señor Steve Hawking, pero hablando de cómo la inteligencia artificial tiene el poder de cambiar positivamente el mundo. Es una visión positiva, hay otra gente que tiene otra visión, pero es el tipo de videos que deberíamos empezar a ver y generar conversaciones alrededor de inteligencia artificial. Eso que veíamos en Terminator, que nos asustaba, esos robots, tal, pues hombre, no estamos tan lejos de eso, empecemos a hablar, y ya señores como Steve Hawking en la Universidad de Cambridge están tratando el tema, y por qué no tratarlo en nuestras aulas latinoamericanas. Siguiente. Se desenvuelve en espacios no convencionales. Siguiente. Estos espacios tradicionales de trabajo desaparecieron. Entonces, lo que obedecía a unos espacios que respondían a la revolución industrial deberían cambiar, porque ahora, donde estamos trabajando, siguiente, son espacios más como estos. Son espacios de co-creación, de colaboración, donde las paredes no tienen que estar blancas necesariamente, donde los puestos de trabajo tienen que estar fijos, y si no están fijos, pues nos castigan, sino que es más espacios creativos, que todo se mueve, porque nos tenemos que juntar, colaborar. Siguiente. Entonces, estos son unos niños de un barrio, de un pueblo cerca a Bogotá, en el que están con material reciclado haciendo unas macetas para sembrar, y ahí aprenden ángulos, aprenden colaboración, el valor de la tierra, que se vuelvan a ensuciar con tierra. Nosotros jugábamos con tierra, los niños ya no tanto. Entonces ese es el tipo de cosas que ellos deben estar aprendiendo por fuera del salón de clase. Siguiente. Y espacios como estos, que son unos maker space, ahorita les cuento, pero ya estamos haciendo un piloto
aquí en Perú, en Arequipa, de unos makerspace. Siguiente. Aplican el pensamiento de diseño y esto es fundamental. El pensamiento de diseño es una fórmula para desarrollar soluciones reales, soluciones en su vida diaria. ¿Cuántas veces han aplicado una fórmula de 2 variables para solucionar un problema personal? Pocas veces. Ay, pues pucha, no tengo para el mercado este mes, entonces X es número de papas, Y es carne, y entonces voy a ver cuál es lo óptimo de X y Y en el mercado porque no me da para todo. Eso no lo hacemos. Entonces, esta es una fórmula. Las otras también son muy importantes, pero para desarrollar soluciones para el entorno es importante usar esta, o hay más, pero a mí en particular me gusta mucho el pensamiento de diseño, también porque estoy haciendo un doctorado en diseño, creo en el tema, pero además empresas muy grandes están aplicando el pensamiento de diseño, en el que nos dice que la innovación, porque nos hablan mucho de innovación, pero ¿cómo hago la innovación? Ustedes, ahorita lo decía Javier, bueno, ustedes van a llegar el lunes y ¿qué va a pasar? Van a quedar muy inspirados, pero ¿cuál es el camino para hacer? Entonces, un posible camino es este, el del pensamiento de diseño. Ahorita les voy a dar una herramienta adicional en el que yo básicamente, al que pongo en el centro de la solución es al usuario. El pensamiento de diseño, por ejemplo, lo aplica Apple, que tiene un gran diseño. Siguiente. Y diseño no entendido como algo de belleza, que normalmente es lo que nos dicen, tiene muy buen diseño, entonces es porque es algo muy bonito, sino entendido como algo funcional. Esto podría ser en mi casa también, en el que la señora siempre le quita la cobija y entonces el señor decide hacer una solución funcional, poniendo unos clavos, no es bonito, pero funciona. Siguiente. Y al final es ponerse las gafas del diseñador. Siguiente. Bajo un proceso. La mejor forma de explicar cómo piensa un diseñador o cómo es el pensamiento, no sé si es la mejor, pero un ejemplo muy bueno, ojalá, es el arquitecto. Todo lo que vemos ha sido diseñado por alguien. Los espacios por los arquitectos, la ropa que tenemos puesta por los diseñadores de moda, las sillas por un diseñador industrial, las banderas por un diseñador de... ¿Cómo se llama? El diseñador de banderas. Entonces lo que hago primero es observar, comprender y observar qué está pasando en mi mundo. Salgo al entorno, por eso es importante salir, hablo con la gente, desarrollo capacidad de comunicación, ahorita vamos a hablar de eso. Hablo con la gente, entiendo cuáles son los problemas, los defino cuál es el problema y empiezo a idear con primero muchas ideas, luego las filtramos y luego hacemos un prototipo. Entonces volvamos al ejemplo del arquitecto. El arquitecto, cuando va a diseñar una casa para una persona o una familia, ¿qué hace? Lo primero que hace es se sienta a hablar con esa familia. Y dice, bueno, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto espacio tengo? Mucha información. Con esa información hace un boceto en papel. Ese es su primer prototipo. Es un prototipo en papel y se lo muestra a la familia. La familia dice, sí me gusta, no me gusta, haga estas mejoras y él con esa información va al computador, hace un plano mejor elaborado, se lo vuelve y se lo presenta a la familia, o sea que va haciendo prototipos, que va iterando, va testeando e iterando. Sí me gusta ese plano como se ve ahí. Entonces luego hace una impresión en 3D, una maqueta, lo que sea, y siguen mirando, siguen prototipando, y cuando la familia y el arquitecto están seguros que esa maquetica es como quieren tener su hogar, pues ahí van y construyen. Es una forma de llegar a una optimización de recursos, y eso es básicamente el pensamiento de diseño. Siguiente. En el que el error es fundamental, y acá siempre en la educación hemos castigado mucho el error, perdiste la prueba, entonces te castigamos, sino que celebramos el error. Siguiente. Y es básicamente un proceso no lineal para llegar a soluciones. Siguiente. ¿Dónde podemos aplicar el pensamiento de diseño? Que lo podemos aplicar en cualquier área, pero en la educación lo podemos, porque recuerden que el centro del pensamiento de diseño es el usuario. ¿Y quién es el usuario de la educación? Deberían ser los niños. Y por ejemplo en el espacio, ¿cuántas veces le hemos preguntado a los niños cómo quieren
que esté organizado el salón, o cómo quisieran ver las paredes. A mí nunca me preguntaron, pues, el que se atrevía a apropiarse de un pedacito de cualquier cosa lo castigaban. Entonces es preguntarle y co-crear con los niños que son nuestros usuarios de la educación, darles esa voz para que si van a gastarse 7, 8 horas en un espacio, que lo sientan suyo, que se diviertan, que se muevan. Es que nos dieron que es que la disciplina era que tenía que estar aquí. El currículo, los espacios, los procesos, las herramientas, los sistemas. ¿Por qué no nos atrevemos a decirle a un niño, ¿saben qué? O un joven, yo no voy a ser el que va a regular la disciplina aquí, va a ser usted. Y entre más necio sea el niño, más inquieto, pues mejor. Usted va a ser el que va a regular. Entonces empezamos a cambiar los sistemas. Atrevámonos a hacer ese tipo de cosas. Siguiente. Bueno, y acá hay un link, yo les voy a dejar la presentación, donde está toda la explicación de cómo usar la guía, hay una guía en español, cómo usar el pensamiento de diseño en el aula de clase. Siguiente. 8. Gestión de proyectos y emprendimiento. Siguiente. Para todo en la vida, siempre vamos a tener un tiempo limitado, unas herramientas limitadas, unos elementos insumos limitados para llegar a una solución. Entonces es importante que los niños entiendan eso y generen impacto alrededor de eso. Siguiente. Narrativa y comunicación. Los niños tienen la capacidad primero de salir y, si estamos hablando del contexto, dialogar con el contexto, entender qué es lo que está pasando, pero luego cuando él tiene una solución, porque acá lo que estamos buscando es que sean gestores de cambio, que desarrollen soluciones para el entorno, cuando tengan esa solución tengan la capacidad de salir y venderlo, de salir y decir, mire, esto es lo que quiero hacer, y argumentar, y si alguien le hace una pregunta y dice, por ahí no es, pues él entiende y tenga esa capacidad de comunicación, y por supuesto una comunicación ya no solamente escrita en papel y hablada así oralmente como estoy yo ahora, sino que también en nuevos medios, que sepa hacer video, que sepa hacer audios. Todo el tiempo, con WhatsApp les decía, estamos haciendo videos, pues entonces unos videos buenos, de calidad. Siguiente. Y utilizar también las nuevas tecnologías para que ellos hablen bien. Un tema que es importante, es la ortografía, cómo hablan, que se expresen bien. Entonces, ¿por qué no usamos estos memes, usamos las nuevas tecnologías? Que primero, pues, coja un niño cómo está chateando y cómo su ortografía en un chat. Muchos dejan mucho que desear. De hecho, grandes también. A mí hay veces algunas personas que le chatean a uno por WhatsApp, uno dice, uy, qué vergüenza, ¿será que le corrijo o será que hago? Entonces, usemos sus medios, metámonos también en su territorio y empecemos a compartir esto, que es gracioso y además los inspira y los mueve. Siguiente. Esto es parte ya de un proyecto que estamos haciendo con el COAR de Arequipa, en el que estamos generando tecnología y soluciones de Internet de las Cosas. Es un proyecto con Intel, y acá desde Colombia lo que estamos haciendo es dándole asesoría a los niños, que es muy valioso porque usamos Skype. Ahora todos en el trabajo usamos Skype para comunicarnos, pero en las aulas de clase nunca, pues a mí no, pues igual no había Skype en ese tiempo, pero nunca nos enseñaron cuál debe ser la forma de comportamiento en una teleconferencia, cómo lo debemos manejar. Acá teníamos 20 minutos, ellos tenían que llegar en punto, ir a solucionar lo que estábamos buscando. Siguiente. Entonces, empezar también a trabajar esto. Y el 10º es conoce, usa la tecnología y la desarrolla. Y eso es importante, porque tenemos que dejar de ser consumidores de tecnología, quitarnos esas taras mentales, esos complejos mentales latinoamericanos, que es que la tecnología es de China, de Japón, de Estados Unidos y de Europa, y que acá no podemos desarrollar tecnología. Eso lo hemos venido superando en aplicaciones y en software, pero en hardware también lo podemos hacer. Entonces debemos enseñarle. Y desarrollar tecnología no es otra cosa que aplicar esos conceptos anteriores. Y siguiente, empezar a atrevernos a cacharrear a los niños ahora en la tecnología. Entonces, eso es, por ejemplo, como desarrollar una aplicación. Una aplicación siempre arranca con un prototipo, con un diseño. Dale un cliccito más. Entonces es un juego
que ellos están ahí prototipando. Entonces cada vez que yo toco a este señor, pues pasa algo y están mirando cómo es la interfaz y todo, que va a ser después esa aplicación. Pero miren lo que pasa acá. Es un cartón, simplemente. Es un prototipo. Y desde ahí llegan a la solución. Entonces atrevernos a pensar qué pasaría. Siguiente. Ya después van a ver pues que está funcionando. Y hay muchas aplicaciones que son además gratuitas. Por ejemplo, este pop-up, lo que uno hace es dibuja en papel, toma fotos y muy fácil. Entonces yo quiero hacer una aplicación que tenga dos botones, el izquierdo y el derecho. Entonces lo dibujo en papel y le pongo fácilmente que el izquierdo vaya a otra foto, a otra foto, y así, muy fácil, yo logro tener funcional una aplicación que puse en papel, ¿cierto? Pongan a hacer a los niños esto y se van a enloquecer haciendo aplicaciones para su entorno. Y otras ya más elaboradas, pero igualmente fácil, que es a través de bloquecitos como App Inventor. Siguiente. Code Academy, ahorita en otra conferencia dieron muchas fuentes muy ricas de espacios donde se puede aprender a desarrollar tecnología. Siguiente. Estas tarjetas de desarrollo cada vez más baratas, cada vez más accesibles. Ahorita nos contaba también la persona del Ministerio de Educación que de pronto Perú es uno de los países con más robótica, entonces usar esa robótica para generar soluciones para el entorno. Está bien enseñarle a un robot de ir A a B sin pegarse pues en el camino. Eso es importante, que los niños entiendan y tengan esa capacidad técnica. Pero es más interesante si ese robot atiende una solución o una problemática del entorno. Entonces el robot puede, por ejemplo, dar información turística. Ese robot puede enseñarle a la gente a reciclar. Ese robot puede hacer muchas cosas. Siguiente. Y acá pues hay fotos de los niños haciendo soluciones de Internet de las Cosas, que a uno le suena pues una cosa como de la NASA, Internet de las Cosas, pero nosotros y los niños, es que casi que no hay ni siquiera que hacer nada, ellos aprenden solitos, es dejarlos crear, están generando soluciones de Internet de las Cosas, impresiones en 3D. Siguiente. Y la yapa. Importante es la yapa. ¿Ustedes ven acá la yapa? La yapa se entiende, ¿cierto? En Colombia es ñapa. A alguien le pregunté cómo era. Y la yapa es, siguiente, se divierte. Es importante que nos divirtamos en el proceso educativo, que nos divirtamos mientras hacemos. Siguiente. Y estamos desarrollando un proyecto con el COAR de Arequipa, gracias al apoyo del Ministerio de Educación del Perú, con Intel. Siguiente. En el que aplicamos una metodología basada en pensamiento y diseño con 4 pasos que se los voy a explicar en menos de 5 minutos, que ya me sacaron el cartelito. La primera es generar un reto. A los niños les encantan los retos, que los reten. Entonces, ¿qué hacemos? Salgan al mundo, identifiquen retos. Somos un laboratorio social, Latinoamérica es un laboratorio social gigantes. Yo no sé qué pueden hacer los niños en Suiza o en Noruega, lo que sea, pero acá en nuestro mundo latinoamericano uno sale a la calle y hay 1000 problemas. Todos los problemas son oportunidades de desarrollo de soluciones y de aprendizaje. Somos un laboratorio social riquísimo. Celebremos eso y aprovechemos eso. Salimos y buscamos un reto. Quiero mejorar el tráfico, quiero volver más eficientes los cultivos, quiero que los turistas estén mejor informados. Segundo, yo ya tengo el reto, eso lo construyen los mismos niños, cómo se quieren retar. Segundo, hacen una exploración de qué está pasando en el mundo, cómo el mundo solucionó ese problema. Entonces van a fuentes como les contaba antes, More Inspiration, bueno, hay una gran cantidad, hasta el Rincón del Vago podría servir, pero ellos empiezan a explorar fuentes de información y entienden cómo el mundo ha desarrollado la solución. Y además también
exploran el talento local, van y hablan con expertos locales, con nuestros abuelos, cómo se sembraba antes, estoy buscando que resulta que los cultivos están bajando de producción, bueno, hoy hablo con un abuelo y resulta pues que los químicos son el problema, entonces entiendo ese conocimiento local. Acá redefino el reto y acá lo que hago es nuevas ideas. Primero, tenemos dos procesos, el primero es pensamiento divergente, muchas ideas, hacemos piscina de ideas, lluvia de ideas, un montón de metodologías que existen, para luego pensamiento convergente, que lo que hacemos es filtrarlas, encontrar un par de posibles soluciones, y ese par lo que hacemos es prototipar, desde prototipos en papel, nos encantan los prototipos en papel, el prototipo de papel tiene un poder muy fuerte, hasta prototipos más estructurados, más elaborados, ya desarrollando tecnología con ellos. Siguiente. El detalle, bueno, estamos trabajando este proyecto felizmente, además nos ha encantado el tema de los cobares, era un tema que desde Colombia no lo entendíamos y ya vivirlo es realmente qué poder el de los niños que hay en los cobar y como todo el sistema, no me quiero detener en eso, pero nos ha encantado. Intel entonces apoya el tema. Siguiente. Y vamos en la mitad, entonces acá van a ver las dos primeras, la G y la E. Hola. Este es uno de los grupos. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Yo soy María Fernanda. Yo soy María de Los Ángeles. Mi nombre es María José. Y yo soy Andrea. ¿Sabías que 113 países producen 400 millones de toneladas de arroz, la cual es quemada, lo que provoca grandes cantidades de CO2 que contamina nuestro medio ambiente? Y no solo a las plantas, sino también a los seres humanos, ya que produce enfermedades respiratorias. Además, en los animales... Estas niñas vienen de un pueblo causa la que muerte se siembra de arroz. aves y peces. Pues esta problemática está siendo abordada por muchos países, ya sea como Colombia, que plantea hacer abono a partir de la paja, o como California, que quieren utilizar la paja como material de construcción. En España quieren generar energía. Ellos identificaron el tema, es el de la pajilla. Acá identifican qué está pasando en el mundo y cómo el mundo está resolviendo ese problema. Nosotros hemos creado la Straw Hot House, la cual es una cabina con paredes que absorben CO2 y lo transportan a otro compartimiento, en donde se combina con el hidrógeno, el cual es extraído del agua, para crear combustible ecodiesel, el cual es usado por aviones y automóviles. Y llegan a la primera idea de solución. Y este era nuestro proyecto inicial, pero lamentablemente... Y es por eso que no tenemos una idea concisa, pero aquí les presentamos nuestras 4 propuestas. Y hablan de 3 propuestas, entonces se dan cuenta que para un problema no hay una solución única y no siempre la primera idea es la importante, sino que empiezan a iterar. Bueno, y hablan de las 4 ideas que tienen y luego vamos a empezar. Esta historia termina en continuará porque la próxima semana tenemos la hackathon de Arequipa en el COAR, en el que ellos van a pasar de la idea allá a un prototipo estructurado en una hackathon de 18 horas, con ellos trabajando intensamente. Vamos a trabajar. Siguiente. A partir de la paja de... Vamos a trabajar, digamos, intensamente en el desarrollo de tecnología usando muchas de las cosas que les mostré antes, tarjetas de desarrollo y, bueno, sobre todo la creatividad y la emoción de los niños. Siguiente. Acá yo acabo de tuitear en @jolerestrepo también para que me sigan y ahí está todo el detalle de la metodología, que no quería detenerme hoy en ella, pero hay para cada uno de los espacios hay toda una serie de herramientas que ustedes pueden replicar, usar. Todas en español, por supuesto. Siguiente. Bueno, entonces anterior, pero @jolerestrepo. Ay, que... Me voy. Gracias. Bueno, eso emociona. Pero yo al principio pensé que me estaban tomando la foto a mí, entonces yo sonría y todo. Y después que no, que quítese, que no es usted. Bueno, siguiente. Debemos definitivamente inculcarle a los niños la seguridad que ellos pueden cambiar el mundo, pero lo pueden cambiar ahora. A nosotros no nos inculcaron eso. Yo en el colegio no hice nada para que el mundo cambiara, solamente estudiar, que de pronto es importante. Pero desde los niños ya tienen todas las herramientas, las capacidades para que desde ya
sin esperar, como esa niña de 11 años que veíamos antes, como estas niñas del COAR que veíamos haciendo ya soluciones para los cultivos de arroz de su pueblo. Pueden cambiar el mundo, dejémoslos hacer, dejémoslos que crean y creamos mucho en ellos. Muchas gracias.